vinculado. Ahí está. Bien, bien. No sé por qué me quedo desvinculado. Desvinculado. No, pero te figurás como organizador, así que ya, tranquilízate ya. Pude proceder a pasarle la posta. No, ya estoy de presentador, ya me chupé el icono. Ay, no se me escuchaba directamente, o sea que es otro síntoma. Bueno, a ver. Hay pocos todavía, ¿eh? Se ve que le está duro la siesta hoy con el fresquito este. Está forzando la máquina. ¿Se ve ahí la presentación? ¿Se ve, sí? Sí, está complicado. Iván dice que sí. Bien ahí. Bueno, arrancamos igual. Ya se van a ir sumando. Bueno, yo corto. Sí, yo voy a... Ahí me quedo atento al chat, cualquier cosa. Sí. A ver, un ratito. Bien, buenas tardes a todos. Vamos a ver un tema que en general es un temón. Por eso acá debajo del título dice primera aproximación, porque realmente es así, es solamente una primera aproximación en el sentido de que el tema es muy amplio y podría tratarse muchísimo más de lo que estamos viendo. Pero como habíamos hablado en su momento, la universidad pública en la Argentina tiene cuatro misiones, 4 razones de ser. La primera, evidentemente, es el tema de la cuestión académica, la enseñanza. Otra es la parte de investigación. Una tercera es la parte de extensión, o las actividades de extensión que tienen que ver con la actividad que hace de la universidad, se hace de la universidad para afuera, tipo cursos, capacitaciones de todo tipo, más que nada hacia los medios, o sea, hacia el entorno donde está inserta, en este caso sería Oberá y la provincia, y una cuarta dimensión que sería la parte de vinculación, donde se busca aplicar un poco el tema de investigación y asesoramiento a las empresas, trabajar un poco en conjunto con las empresas. Pero el tema de hoy tiene que ver con uno de estos pilares, que es la parte de investigación. Incluso hay una Secretaría de Investigación, así como hay una Secretaría de Extensión. Y de hecho en la facultad hay un montón de proyectos de investigación que nosotros como docentes estamos ejecutando, estamos participando, estamos llevando a cabo, ya sea como directores o como integrantes de diferentes proyectos de investigación que tienen que ver un poquito con la característica de la carrera de cada uno y con los intereses particulares que por ahí cada uno tiene y que busca algún tema para investigar que sea de interés público, obviamente. Y en esos proyectos hay participación de estudiantes, incluso ustedes pueden estar participando, ya incluso ahora en segundo año podrían estar participando como adscriptos. Adscriptos significa que pueden estar participando sin una responsabilidad directa y sin cobrar. Y una vez que tengan el 50% de la carrera aprobada,
pueden inscribirse en las convocatorias de becas para investigación y en esos casos ya participar de un proyecto de investigación en la facultad o en otra facultad. Entonces, lo que vamos a ver básicamente tiene que ver con esto, con una metodología de investigación que, como son investigaciones científicas, investigaciones oficiales, a través de un ente oficial como la universidad, debemos seguir una metodología. Esa es una metodología de investigación científica que no es cualquiera, sino que justamente tiene una forma de ser y por lo tanto está estructurado de esa manera. Entonces vamos a hablar un poquito de esto, justamente porque quizás ustedes van a participar en algún momento de un proyecto de investigación o de lo contrario puede ser que en un futuro trabajo, ya sea como empleadores o como propietarios de una pequeña empresa o gran empresa, depende, o como incluso integrantes o gerentes o lo que fuere de alguna empresa, les toque integrar algún equipo de investigación de esa misma empresa también. Entonces, investigación hay de todo tipo y bueno, ya vamos a ver algunos ejemplos, pero es muy probable que a ustedes también les toque. Así que es un tema que no se va a volver a desarrollar en ninguna asignatura de la carrera más adelante, por lo tanto, es un tema que por ahí interesante en ese sentido, por lo menos darle esa primera aproximación, esa primera visión de lo que es un proyecto de investigación y cómo se realiza. Vamos a, como siempre, tratar de contextualizar un poco el tema y ver un poquito de qué se trata cada uno de estas cuestiones, ver las definiciones y los conceptos. Y cuando hablamos de investigación siempre tenemos que hablar evidentemente de conocimiento, porque el objetivo de la investigación siempre es el conocimiento. Entonces, nosotros podemos decir que para obtener conocimiento intervienen tres elementos básicamente en este proceso de adquirir conocimiento. Por un lado, el sujeto, o sea, la persona que quiere conocer, que sería el investigador o aquel que quiere conocer algo y que encarga o encara una investigación, al que le decimos sujeto cognoscente, porque es el que quiere conocer, el que tiene la aspiración de conocer algo, que puede ser obviamente una persona, o puede ser un equipo, o puede ser una institución, pero básicamente siempre es representado a través de personas. En segundo término, un objeto del estudio, el objeto del conocimiento, es aquello que se busca estudiar o que se busca investigar, digamos, como más reciente y que todo el mundo tenemos presente todavía, es el tema del COVID-19, del virus del COVID como objeto de estudio, a partir del año pasado, como algo urgente, un objeto de estudio urgente, donde en muchos laboratorios, en muchos lugares del mundo digamos, fue el principal objeto de estudio durante mucho tiempo. Pero ese objeto de estudio puede ser también algún fenómeno natural, puede ser algún comportamiento humano, puede ser incluso hubo comportamientos humanos que fueron nuevos a partir de la pandemia y por lo tanto también es objeto de investigación. Y finalmente, en tercer lugar, es el conocimiento, que sería el objetivo o la finalidad que buscamos. O sea, hacemos investigación sobre un objeto y esa investigación la realizan personas con equipamiento o sin equipamiento, en muchos casos equipamiento muy sofisticado, en otros no tanto, y lo que se busca es un conocimiento nuevo sobre algo. Entonces, volviendo al caso del COVID, lo que se buscaba es la caracterización de ese virus, cuáles son sus principios de funcionamiento, qué cosas le pueden ser contrarios o que pueden ser útiles para generar una vacuna, qué cosas le puede generar anticuerpos, etc. Entonces, ese es el conocimiento que se está buscando. Y en cuanto al conocimiento, tenemos dos grandes corrientes que siguen vigentes, que son una natural y
que se diría conocimiento empírico, el conocimiento práctico, y por el otro lado el conocimiento científico. Nosotros hoy, evidentemente en el marco de la universidad, estamos hablando de conocimiento científico porque no nos corresponde hablar de conocimiento empírico, porque eso es, si bien uno permanentemente adquiere conocimiento empírico, o sea, práctico, cuando hablamos de empírico es práctico, no responde necesariamente, o en la mayoría de los casos no responde a un método, y tampoco en ese sentido es sistemático. Entonces el conocimiento empírico, que es justamente ese conocimiento práctico, se desprende de la experiencia, de la práctica y a través de los sentidos. Entonces es todo lo que vamos aprendiendo a lo largo de la vida a través de los sentidos, de nuevas sensaciones, de nuevos conocimientos que tenemos. Entonces, por ejemplo, hacemos un viaje, conocemos cosas, entonces es conocimiento que adquirimos. Compramos un nuevo equipo, una nueva computadora, un nuevo teléfono, tenemos que ver cómo funciona y adquirimos ese conocimiento, y por lo tanto es un conocimiento pero adquirido a través de la práctica. Y esa adquisición de conocimiento se da a lo largo de toda la vida, desde el día que nacemos, incluso antes, aparece ese conocimiento empírico asociado a la práctica. Entonces, es justamente el conocimiento que le permite al hombre interactuar con su ambiente, todo aquello que nosotros necesitamos saber todos los días para poder interactuar. Entonces sabemos que, o sea, hay tantas cosas que sabemos, pero que en algún momento tuvimos que aprender. Entonces, cuando hay luz, entonces porque hay luz artificial o porque de día, la noche es falta de luz. Estamos hablando de temperatura, de calor o no calor. Entonces, un montón de cosas que tienen que ver con nuestro entorno natural y fenómenos naturales que debemos saber para poder interactuar con ese ambiente. También tiene una característica generacional, en el sentido de que puede ser transferido de generación a generación. Nosotros muchas cosas las aprendimos o las escuchamos de nuestros padres o de nuestros abuelos o de parientes, de familia. No tiene un razonamiento elaborado, o sea, no responde a un razonamiento elaborado, sino es espontáneo, y muchas veces se da en el momento de acuerdo a las circunstancias. Ni tampoco se critica el procedimiento, o sea, no hay un procedimiento en sí mismo, sino que el procedimiento es libre y puede ser muy variado de uno a otro. Generalmente es simplemente la adquisición de experiencia en función de cosas que vamos viviendo y que vamos aprendiendo. Y tampoco se objetan las fuentes de información. Básicamente, la fuente de información es natural o son personas que son allegadas y que nos permiten conocer algo. Entonces, es básicamente el conocimiento que vamos construyendo a lo largo de la vida y que va aumentando, y que justamente esa suma de conocimientos y de vivencias que después lo traducimos en experiencia. Es nuestro bagaje de conocimiento que nos habla de la experiencia y que evidentemente, cuanto más viejo, entre comillas, somos, mejor nos permite interactuar con el medio y poder llevar adelante la vida. Entonces, ahí hay una imagen de un día nublado, y el conocimiento empírico nos dice, o sea, la experiencia de hechos anteriores obviamente nos dice que lo más probable es que si hay un día nublado como el que está ahí, y esas condiciones hablan de una alta probabilidad de que vaya a llover. Eso no lo sabíamos en el momento que nacimos, pero lo fuimos adquiriendo ese conocimiento a lo largo de la vida, y que obviamente tiene que ver con también la situación en la que uno está, o sea, en el contexto que uno está. Esto no es lo mismo que ocurra en Misiones o que ocurra en una zona patagónica o desértica, que probablemente ante una imagen parecida el comportamiento por ahí puede ser distinto. Entonces, el conocimiento generalmente está asociado a experiencias. Una de las primeras cosas que tenemos como conocimiento empírico es el idioma materno, o sea, el idioma que vamos aprendiendo de chiquitos.
que lo vamos escuchando ya desde el vientre de la madre, el bebé ya lo está escuchando, y se va completando a medida que va creciendo la criatura, y bueno, y uno va adquiriendo también eh, nuevo, nueva experiencia. Entonces, es una completa experiencia que se va construyendo desde los primeros días de conciencia, y el niño va adquiriendo las, el conocimiento de las palabras, qué es lo que significan, y más adelante poder utilizarlo como herramienta también. Imaginemos también que un niño esté conociendo por primera vez el fuego como elemento natural, y por más que alguien se lo diga, puede sentirse tentado a tocarlo o a meter la mano, y bueno, ya que entonces puede quemarse, y a través de esa experiencia probablemente le quede marcado de por vida que el fuego te puede quemar, y es un aprendizaje más de este conocimiento empírico. En ese sentido también podemos decir que los conceptos empíricos son imprecisos e inciertos, en el sentido de que no siempre se comportan de la misma manera, y por lo tanto no responden a una ley exactamente, sino que podemos decir que generalmente o bastante veces ocurre de esta manera, pero no podemos asegurar que siempre sea así. Por lo tanto, tiene imprecisiones, no siempre se comporta exactamente de la misma manera. También se producen por ideas preconcebidas, o sea, ideas que ya lo tenemos, o sea, de cosas que aprendimos antes, entonces extrapolamos esas ideas y las imaginamos asociadas a una nueva situación, a una nueva manera. Eh, tienen, hay una tendencia a aceptar explicaciones metafísicas. En ese sentido tenemos todo lo que nos muestra la historia de los griegos, por ejemplo, que bueno, que tenían dioses para cada uno de los fenómenos naturales. Había un dios del mar, un dios de la tormenta, un dios del trueno, un dios de los rayos, del viento, etcétera. Entonces trataban de explicar eh, fenómenos naturales a través de explicaciones metafísicas o hasta religiosas o dogmáticas, que obviamente después se fueron desterrando cuando justamente a través de la investigación científica empezaron a aparecer las razones naturales de ser de esas cosas. Pero podemos decir que ese conocimiento empírico, ese conocimiento, ese bagaje de conocimiento que tenemos y que adquirimos a lo largo de la vida, nos sirve de base al conocimiento científico, porque no estamos partiendo de cero, sino que estamos partiendo de algo. Estamos partiendo de un conocimiento básico que nos ayuda a construir algo metodológico para el conocimiento científico, o sea, para sistematizar el conocimiento. Entonces, el conocimiento empírico se convierte en científico. Vamos a empezar a hablar del conocimiento científico al extraerlo de la realidad con métodos y herramientas precisas. Entonces, básicamente, lo primero que se hace, se extrae del entorno natural algún fenómeno, se lo extrae, es como que se lo analiza fuera del contexto, se analiza ese fenómeno para tratar de independizarlo de las variables externas que pueden influir sobre él. Entonces, básicamente lo que se busca es eso, de extraerlo de la situación que lo rodea. Y se integra en un sistema de conceptos, teorías y leyes, y ahí se van justamente construyendo esos conceptos, esas definiciones, las teorías que básicamente con comportamiento generalizado, pero que no ocurren siempre de la misma manera. Por lo tanto, hay una teoría, se dice que en teoría funciona de esa manera, pero como no está comprobado, o por lo menos no es universalmente comprobado, entonces sigue siendo una teoría, como por ejemplo la teoría de la evolución, la teoría de tantas otras cosas.
Entonces, si no es comprobado, por más que sea conocimiento científico, sigue siendo teoría. Y pasa a ser leyes cuando, a través de justamente la investigación, uno puede comprobar que en todos los casos y universalmente se comporta de la misma manera. Entonces tenemos muchísimas leyes, lo vemos en la física, en la termodinámica, en la matemática y en tantas otras cosas que cuando hablamos de leyes son aquellas cosas que están comprobadas, como por ejemplo la ley universal de la gravedad, que son fenómenos absolutamente comprobados y por lo tanto pasan a ser una ley, ya nadie lo discute. Esto no significa que tampoco se siga estudiando y evolucionando, o sea, incluso en el sentido de la ley de la gravedad aparecía primero una ley de gravedad a partir de las formulaciones de Newton, que después, con el avanzar de las investigaciones, se fueron transformando a lo que tenemos hoy, que es la ley universal de la gravedad, en el sentido de que es aplicable universalmente. El conocimiento científico supera los hechos empíricos, o sea que el conocimiento del científico puede ocurrir en diferentes lugares y supera justamente aquello que nosotros conocemos como experiencia local. ¿Por qué? Porque es generalizado. Puede generalizarse un poco lo que dijimos ahí, entonces justamente la ley universal de la gravedad pues lo podemos generalizar tanto a cuerpos celestes como a fenómenos aquí sobre la Tierra, a cuerpos grandes y a cuerpos pequeños, o sea, puede generalizarse y puede pronosticarse, como en el caso, por ejemplo, del pronóstico del clima. El tema del clima es una ciencia, se estudia diferentes fenómenos de cómo se comportan, el tema de los vientos, el tema de las temperaturas, las masas de aire, cómo se mueven de un lugar a otro, y por lo tanto permite pronosticar con cierto grado de precisión o no, pero permite pronosticar qué puede llegar a ocurrir. Entonces, una de las cosas que nosotros actualmente, bueno, el tema del celular, ya tenemos el pronóstico todo el tiempo, lo consultamos también todo el tiempo porque nos interesa saber cuándo hay sol, cuándo hace frío, cuándo hace calor, cuándo llueve, etc. Entonces, eso justamente, ese conocimiento científico permite pronosticar y permite pronosticar un montón de otras cosas también, en el sentido de saber cómo va a ocurrir o qué efecto puede producir, por ejemplo, tal causa. El objetivo principal de la ciencia es el acercamiento de los seres humanos al conocimiento y a la comprensión de la naturaleza, o sea, todo el mundo natural y del ser humano. Entonces tenemos por un lado una gran cantidad de personas que probablemente sean la gran mayoría en el mundo que están investigando fenómenos naturales o comprender la naturaleza, incluso subatómica en este momento, especialmente hablando, por ejemplo, en tema de nanotecnología y tantas otras cosas. Y por el otro lado, todo lo que tiene que ver con el ser humano, donde todavía hay mucho que investigar porque ningún ser humano es igual e idéntico al otro, y por lo tanto tiene comportamientos distintos, comportamientos a veces predecibles y otras veces impredecibles. Hay enfermedades de tipo mental, enfermedades de tipo física también, que son objeto de investigación permanente y que, por lo tanto, el ser humano, tanto en lo físico como en lo intelectual, sigue siendo un gran objeto de investigación. Y bueno, y todo lo que tiene que ver con la naturaleza, tanto micro, o sea, muy micro, hasta lo muy macro, todo tiene que ver con el ansia de conocimiento que queremos saber cómo, porque justamente uno para saber de qué se trata y otro para eventualmente poder aprovecharlo o utilizarlo. Entonces la ciencia es una de las formas de conocimiento posibles de la realidad que nos rodea, o sea que esa forma de adquirir metodológicamente conocimiento, y la otra es la que ya hablamos de conocimiento vulgar o cotidiano,
que es el que vamos aprendiendo a lo largo de la vida y tiene que ver más con las experiencias. Cuando hablamos de ciencia, siempre hablamos de un método para conocer, que básicamente es el método científico, que es un poquito que es el objeto de esta clase, hablar de ciencia y método científico como un procedimiento, como una forma de investigar, una forma de analizar algo. Entonces, siempre que hablamos de conocimiento científico, siempre estamos hablando de un método científico, o sea, una forma de hacer. Y esta forma de hacer es más o menos universalmente aceptada, y cuando uno ve diferentes textos o diferentes literatura a nivel mundial de diferentes autores en cualquier idioma, el método en más o en menos siempre es lo mismo o básicamente lo mismo, o tiene por lo menos los mismos pasos a desarrollar. Entonces podríamos decir que la ciencia es el conocimiento científico que fue adquirido de forma sistemática mediante un proceso científico, ¿sí? Entonces ya no estamos hablando de un conocimiento adquirido a través de una experiencia puntual o errática o al azar o porque justo ocurrió, sino que estamos hablando de algo sistemático, algo que se hace de una misma manera siempre, a través de un proceso científico que es justamente el método que se utiliza. Y la definición de ciencia nos dice que el conocimiento sistematizado en cualquier campo, pero que se aplica fundamentalmente a la organización de la experiencia sensorial, o sea, de todo aquello que podemos percibir, ver, sentir, tocar, etc. Entonces, eso tiene que ver la ciencia como el conocimiento sistematizado. Y cuando estamos hablando de campos, podemos estar hablando del campo de la ingeniería, y si hablamos del campo de la ingeniería, podríamos hablar del campo de la ingeniería civil, de la ingeniería química, de la ingeniería industrial, y ahí se van subdividiendo en subcampos, como por ejemplo podría ser de alimentos, de máquinas eléctricas. O sea, ahí estamos hablando de campos y subcampos de conocimiento. Y algunos significados respecto del término investigar. Tiene que ver, investigar tiene que ver con inquirir, o sea, con preguntar, con preguntarnos, con estar preguntándonos qué pasa con esto. Con inferir es sacar conclusiones de otras experiencias, de otras cuestiones o de otros comportamientos. Buscar, ¿para qué? Para buscar algo, para descubrir algo que desconocemos. Entonces, básicamente, la investigación tiene que ver con esto, descubrir algo que desconocemos. Para eso se investiga. O no necesariamente desconocemos, pero no conocemos con suficiente profundidad o no con el grado de conocimiento que uno quisiera tener. Es interesante en otros idiomas, en el español, en el castellano no es tan así, pero en inglés, por ejemplo, research, que básicamente se podrían separar como en dos palabras, que sería volver a buscar, o sea, una vez que busco, vuelvo a buscar y vuelvo a buscar hasta profundizar la búsqueda para volver a encontrar, para volver a encontrar nuevas posibilidades y nuevo conocimiento. En el alemán es Untersuchen, Unter es debajo y Suchen es buscar, entonces sería como buscar por debajo, más profundo, más abajo, algo que no se ve. Entonces es interesante, por ejemplo, en estos dos idiomas, cómo está directamente asociado al concepto de lo que es investigación. Entonces, básicamente podríamos decir que la investigación es buscar algo que no está a la vista, o sea, que no está de hecho ahí y que podamos verlo y entenderlo rápidamente, sino que buscar algo que está escondido o que está escondido, entre comillas, en muchos casos, porque simplemente hay que hacer a veces un trabajo muy minucioso para poder descubrir los principios de funcionamiento, como estuvimos hablando, por ejemplo, del
de todo lo que es la investigación subatómica. Es algo visible. Por más que miremos con nuestros ojos, no es posible verlo. Entonces, investigar significa pagar. Esto es interesante. Oppenheimer decía, investigar significa pagar la entrada por adelantado y entrar sin saber lo que se va a ver. Entonces, como que entramos en un cine, pero ni idea de lo que vamos a encontrar. Sabemos que queremos ver algo, pero intuimos que podemos llegar a encontrar algo o ver algo, pero en la práctica no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Y esto pasa con la investigación. O sea, uno imagina que va a encontrar una determinada cosa porque eso es lo que está buscando, pero puede ser que encuentre otra cosa, que puede ser tan o más interesante que lo que estábamos buscando originalmente. Pero no tenemos certeza de que lo que estamos buscando lo vamos a encontrar. La palabra proviene del latín in, adentro, en, investigar, hallar, o sea, tiene que ver un poquito con lo que hablamos antes, inquirir, hallar, buscar en, indagar, seguir vestigios, o sea, pistas de algo. Acá podríamos hablar de, por ejemplo, investigación, una investigación policial frente a un hecho criminal, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se buscan? Se siguen pistas, se siguen vestigios y no deja de ser una investigación, porque el objeto de conocimiento es lo que ocurrió y el conocimiento que buscamos es por qué ocurrió y quién lo hizo. Entonces, básicamente, no está para nada lejos de cualquier otra investigación científica. Ahí podemos desprender este concepto que averiguar o descubrir alguna cosa, ¿sí? Y sobre todo averiguar o descubrir alguna cosa novedosa. Evidentemente no vamos a investigar, por eso siempre decimos, los investigadores no vamos a volver a investigar la rueda, porque la rueda ya fue descubierta, ya fue, ya está. Lo que sí se podría buscar algo que reemplace a la rueda. Eso sí, eso sería un objeto de investigación. O sea, ahí aparece, por ejemplo, qué sé yo, algún campo magnético, algún campo o algún colchón de aire o lo que fuere, algo que pueda reemplazar a la rueda. Pero básicamente lo que se busca es siempre averiguar o descubrir alguna cosa novedosa, algo que no conocemos. Entonces, como concepto, básicamente, podemos decir que investigar es algo que se hace para encontrar algo nuevo. Investigar algo que ya se conoce es solamente perder tiempo y plata, porque no tiene sentido que volvamos a investigar lo que otros ya investigaron. Entonces tenemos otra vez estos dos grandes tipos de investigación, que es la investigación científica, que tiene como resultado el conocimiento científico, que es justamente un conocimiento sistematizado sobre el cual está construido todo el conocimiento humano. O sea, todo lo que ustedes están viendo en la carrera está construido sobre el conocimiento científico, porque está comprobado, está identificado, está sistematizado. Y por el otro lado está la investigación natural, que tiene que ver con lo empírico, con lo práctico, y que tiene un alto grado de incertidumbre y que es aleatorio en el sentido de que no está sistematizado, entonces ocurre cuando ocurre y de alguna manera no manejamos los tiempos en que esa experiencia ocurre. Entonces, son muy distintos las motivaciones y también los resultados. Y volviendo al tema de motivación, acá tenemos como motivación principal de una investigación científica el ansia de conocimiento. No siempre es una ansia, a veces una necesidad de conocimiento, como ocurrió el año pasado con la aparición, o antepasado, con la aparición del COVID-19, que era una urgencia de conocimiento, o sea, una necesidad urgente de conocer algo. Y la actividad es la investigación científica, o sea, es justamente esa búsqueda de conocimiento, pero a través de un método científico que denominamos básicamente investigación científica, y lo que se obtiene es conocimiento científico. Ahí estamos hablando que el resultado no es empírico, no es una experiencia práctica, sino que es producto de la investigación. Entonces, justamente
volviendo al tema del COVID, se descubrió por lo menos las características básicas del virus y qué cosas lo pueden neutralizar y de qué manera se pueden atacar, y a partir de ahí aparecen las primeras vacunas. Entonces, es un proceso complejo que implica describir, explicar, generalizar y, cuando sea posible, predecir algún fenómeno. O sea, estos verbos son justamente parte de una investigación científica. La investigación se inicia cuando alguien se plantea un problema o un interrogante que solo puede ser explicado única y exclusivamente a través de un proceso de investigación. Entonces, cuando apareció el tema del COVID, uno podría haber conjeturado muchas cosas, en el sentido de que sí, esto ocurre de tal manera, puede ocurrir. O sea, opinólogos hay cualquier cantidad y hay un montón, pero sobre las opiniones simplemente no se puede hacer algo. Entonces, es necesario tener un conocimiento científico para poder actuar en consecuencia. Anderek decía que es el proceso que, utilizando el método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social, o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos. Entonces, básicamente tiene esto acá. O sea, en definitiva, al final de todo, lo queremos aplicar los conocimientos con fines prácticos. Volviendo al tema del COVID, el fin práctico es saber cómo se comporta y poder generar una vacuna a partir de ese conocimiento. En el caso de la investigación atómica, hoy, por ejemplo, tiene que ver con el tema de la fabricación de nuevos metales a través de la nanotecnología, nuevos materiales. El lanzamiento de sondas espaciales para descubrir lo que ocurre en Marte, si hubo agua, si no hubo agua, qué características tiene, etcétera. O sea, de lo más micro hasta lo más macro, lo que se busca es conocimiento para fines prácticos, o sea, para algo que después pueda servirle al ser humano. Y entrando ya en los tipos de investigación científica, o sea, cuando entramos a desagregar los tipos de investigación, que ya no estamos hablando de nada de empírico, sino exclusivamente de científico, tenemos tres grandes campos de investigación, que son la investigación básica, la investigación aplicada y la investigación técnica. Y tienen objetos distintos, o sea, en los tres se utilizan los métodos de investigación científica, pero los objetivos son distintos y el objeto de estudio también es distinto. Entonces vamos a ver un poco la investigación básica, y es justamente como dice la misma palabra, o sea, genera conocimientos generales, descubre principios. O sea, por ejemplo, a ver, ¿qué es un principio? Un principio es algo que ocurre siempre. Entonces, la ley de la gravedad es un principio, o sea, entonces lo que busca la investigación básica es esto, generar conocimientos generales y principios. Entonces, como ejemplo, podríamos decir que un físico estudia las interacciones entre la luz y los electrones, y en particular el efecto fotovoltaico, que es el principio de la fotocélula o lo que fuere, ¿sí? Fotovoltaica. Y lo que buscaría este científico, o sea, que de hecho ya es conocimiento adquirido, es justamente cómo interfiere o qué produce el impacto de luz sobre los electrones de determinados materiales, como por ejemplo el silicio, y que produce un efecto fotovoltaico para poder aprovecharlo como generador de energía eléctrica. Pero lo que busca el investigador básico es ese principio, o sea, ¿qué ocurre cuando un haz de luz incide sobre un determinado material? ¿Qué ocurre? Y ese conocimiento es el conocimiento básico. Y sobre ese conocimiento básico, otros investigadores
siguen investigando y ahí ya es investigación aplicada, o sea, conociendo los principios, o sea, conociendo los fundamentos de esos principios básicos que descubre la investigación básica, se pasa a la investigación aplicada, que generalmente son otros investigadores, otras personas que quizás no tengan nada que ver con los otros, simplemente toman el conocimiento de aquellos, y se podría decir que este científico aplica conocimientos obtenidos en la investigación básica, también busca nuevos conocimientos, pero más especiales y más específicos. O sea, ya toma al principio y profundiza en sus posibles aplicaciones y cómo puede utilizarse. Entonces, un físico estudia la actividad fotovoltaica, fotoeléctrica, si tomamos el mismo ejemplo antes, de ciertas sustancias particularmente sensibles, con el fin de comprender mejor cómo funcionan las células fotoeléctricas, lo que a su vez podrá servir para fabricar dispositivos fotoeléctricos más eficaces. Entonces, cuando nosotros pensamos en 20 o 30 años atrás, la aparición de las primeras fotocélulas, tenían una eficiencia muy, muy baja, y actualmente a través del dopado de materiales y de muchos materiales nuevos que aparecen, de láminas hiperfinas y mejoradas de silicio y otros materiales, cada vez se aumenta la eficiencia de las células fotovoltaicas. Incluso como el otro día había hablado del tema del grafeno, por ejemplo, que tiene propiedades fotovoltaicas, pero también es translúcido, entonces podría servir, por ejemplo, de ventana y simultáneamente como panel generador de energía solar. Entonces, estos son justamente las cuestiones que se hace en investigación aplicada. Y un poquito como comentario al margen, en la Facultad de Ingeniería, o prácticamente todas las facultades de la Universidad Nacional de Misiones, podríamos decir que el 90% de las investigaciones son de tipo aplicada, porque las investigaciones básicas muchas veces están circunscritas a laboratorios muy especializados o requiere de infraestructura muy compleja y muy, muy costosa. Entonces nosotros generalmente como investigadores tomamos ese conocimiento que generan otros investigadores de investigación básica, tomamos esos conocimientos de investigación básica y los aplicamos a diferentes elementos, en nuestro caso sería relacionados con la ingeniería. Y finalmente tenemos la investigación técnica, que la principal función es la de crear herramientas y artefactos útiles para facilitar el trabajo del científico, y acá estamos hablando muchas veces de ya laboratorios directamente relacionados con empresas o laboratorios dentro de empresas, grandes empresas que tienen sus propios laboratorios para investigación. ¿Para qué? Para generar nuevos artefactos que faciliten el trabajo, que sean nuevas cosas para fabricar, para lanzar al mercado. Entonces, por ejemplo, se podrían estudiar fotocélulas no solo para saber cómo funcionan, sino también para diseñar un elemento tecnológico. O sea, básicamente lo que buscan es, sabiendo ya desde la investigación básica y aplicada cuáles son los mejores elementos, acá ya se trata de llevarlo a la práctica, ¿no? Hacer de eso algo útil. Entonces, por ejemplo, podría ser un sistema de abastecimiento de energía para un satélite o para un campo de energía solar o lo que fuere. Entonces, para estos investigadores de investigación técnica, la ciencia, o sea, el conocimiento en sí, el conocimiento básico no es un fin, sino es un medio, o sea, es una herramienta para producir algo. Con ese conocimiento generalmente genera nuevos artefactos que sean útiles y que sean comercializables. Y acá tenemos esa cadena justamente de investigación básica que arranca proveyendo esos conocimientos justamente básicos y de principios de funcionamiento. La ciencia aplicada que los sigue estudiando, toma esos conocimientos y los profundiza y trata de aplicarlos. La investigación técnica que tiene que ver con el desarrollo, con la aplicación,
y de ahí pasa directamente a la industria o al comercio o al servicio como elementos útiles para el uso del ser humano. Y habríamos hablado hoy de que la investigación científica se hace a través de la investigación, del método de investigación, y vamos a hablar un poquito de este método. Entonces, habíamos dicho que para obtener un conocimiento científico deberíamos usar un método científico, o sea, una forma sistematizada y comprobada de hacer una determinada actividad. Entonces, el método científico es la forma organizada, sistemática y sistémica, o sea, completa, que involucra a todo, de estudiar el mundo circundante para llegar al conocimiento y comprensión de los objetos, fenómenos y procesos que los constituyen. Entonces, eso es justamente el método científico, es la forma organizada, sistemática y sistémica de estudiar el mundo. Entonces, de eso trata el método científico. Un ejemplo podría ser que en un método, algo de lo primero que tenemos que hacer es formular correctamente cuál es el problema. El problema no es lo que nosotros a primera instancia vemos. El problema a veces está escondido, nosotros a veces vemos simplemente el efecto. Entonces, mucha gente dice, bueno, me voy al médico porque mi problema es que tengo fiebre. Y probablemente la fiebre no sea el problema sea alguna infección que le esté provocando esa fiebre. O sea, hay una causa escondida detrás de eso. Entonces, lo primero que tenemos que buscar claramente cuál es el problema de algo. Dentro del método se busca una hipótesis es algo que imaginamos que podría ser, que es una predicción, un diagnóstico, algo que imaginamos. Entonces, por ejemplo, un médico cuando diagnostica algo, en realidad está haciendo una hipótesis, está imaginando que algo ocurre con esas personas, pero a lo mejor no tiene certeza porque primero se tiene que hacer análisis para saber concretamente de qué se trata. Entonces, hasta ahí formula una predicción o un diagnóstico, una hipótesis. Después hay que elegir los instrumentos metodológicos, serían como las herramientas metodológicas para poder hacer esa investigación, o sea, qué métodos vamos a usar, si vamos a usar observación de laboratorio, si vamos a usar trabajos de campo, si vamos a usar entrevistas, hay un montón de herramientas que podemos usar. Después hay que someter a prueba dichos instrumentos para ver si realmente sirven para el objeto de investigación que quiero hacer, o sea, por ahí no tiene sentido utilizar un método que no sea útil para el objeto de investigación. Una vez que tenemos comprobado que nuestro instrumento, nuestra forma de estudiar funciona, entonces vamos a la obtención de datos, o sea, buscamos los datos con esas herramientas, que puedan ser mediciones, que puedan ser de vuelta observaciones, que pueden ser entrevistas, diagnósticos, etcétera, forma de obtener datos, porque lo que nos interesa es básicamente esos datos para poder analizar esos datos y sacar una conclusión. O sea, analizar e interpretar los datos recopilados. Eso es lo que básicamente se busca al final, analizar e interpretar los datos recopilados. Obtengo en mi investigación un montón de datos y los tengo que analizar y poder interpretar. Interpretar en ese caso significa de qué se trata, a raíz de qué se producen, qué significa, y con eso poder sacar una conclusión. Bueno, antes de eso, estimar la validez, o sea, hay métodos para estimar la validez de mi herramienta, con qué grado de certeza lo que estoy formulando o planteando tiene validez, si es 20, 30, 60 o 90% de probabilidad de validez. Bueno, y después, bueno, el tema de las conclusiones. Entonces, básicamente resumiendo, el método científico sería
observaciones y revisión, la generación de hipótesis, que justamente es a imaginar una razón que sería como un diagnóstico, obtener los datos y a partir de esos datos sacar conclusiones. Entonces, cuando se investigó o se sigue investigando el tema del COVID-19, lo que básicamente se formularon una hipótesis, se obtuvieron datos de los ensayos de diferentes reactivos respecto de cómo reaccionaban con el virus, y en función de eso se podían sacar conclusiones y decir, bueno, esto es más o menos eficiente como para poder generar a partir de ahí la vacuna. A partir de las conclusiones se avanza después en otros pasos. Y vamos a ver de qué se trata cada uno de estos. Las observaciones y la revisión consisten en evaluar y observar sujetos potenciales para el experimento, o sea, qué cosas podemos estar evaluando y observando. Esto se puede realizar a través de la observación directa, que es uno de los métodos, mediante la revisión de literatura y otras fuentes, para ver si otras personas anteriormente hicieron una investigación y ya obtuvieron ese dato que yo estoy buscando. Sí, bueno, investigación anterior y bibliografía. Formulo una hipótesis, es una proposición, o sea, algo que propongo, que el investigador propone, y cuya veracidad o falsedad se ignora, o sea, él ignora si es realmente verdadero o falso, pero imagina que puede ser verdadera. Por eso dice, sin embargo, quien la formula supone que es verdadera. Entonces, por ejemplo, cuando un médico, que no es una investigación científica, pero como ejemplo sirve, cuando un médico dice, mi diagnóstico es que tiene tal cosa, entonces en realidad está formulando una hipótesis en función de su experiencia. Obviamente en ese caso del ejemplo no hay una investigación científica. Lo que tiene que hacer ahí es un análisis, por ejemplo, de laboratorio o pide algún estudio complementario. ¿Para qué? Para poder comprobar si su hipótesis es cierta o no. Y en ese sentido, nosotros podemos después, a través de los resultados, decir, bueno, mi hipótesis fue positiva en el sentido de que fue realmente así como imaginé, o es negativa en el caso de que no haya sido así como se formuló y uno haya imaginado. Pero básicamente una hipótesis se crea al principio, se formula al principio de la investigación en base a lo que uno cree a lo que el investigador cree que va a poder encontrar o descubrir. Los datos, que son básicamente cifras, datos y hechos, que pueden obtener a través de la realidad estudiada, a través de mediciones, que pueden ser mediciones de todo tipo, con instrumentos, con aparatos, puede ser a través de encuestas, si son mediciones sociales. Entonces, por ejemplo, un boca de urna es una medición que no es a través de un aparato. Análisis de datos y bibliografía. Otras investigaciones, o sea, personas que ya estudiaron esto y que tuvieron conocimiento previo y que a mí me sirve esos conocimientos previos para lo que voy a estar haciendo. Recolección de informaciones, cuando recorro y busco información, observación de los hechos. Entonces, en los laboratorios muchas veces se hace observación de hechos, simulación de algo y se observa qué pasa, cómo reaccionan. Entonces, todo esto son fuentes de datos que a mí me van a ayudar después a sacar, a poder analizarlo y poder sacar una conclusión. En las conclusiones se analizan los resultados de los experimentos y se sacan conclusiones, y es el momento en que el científico se da cuenta de que lo que conjeturó o hipotetizó era verdadero o falso. O sea, acá, recién al final de la historia, se va a poder dar cuenta si lo que formuló como hipótesis que habíamos dicho acá, al principio de la investigación, si eso realmente fue así o no. Ahora, ¿qué pasa si un equipo de investigación descubre que en su proceso de investigación se da cuenta que la hipótesis que formuló es hipótesis nula, o sea, que no es verdadera, que no es verdadero lo que imaginó? Igual esa investigación sirve
porque también aporta conocimiento. En todo caso, aporta conocimiento para seguir investigando o para otros investigadores y decir, mira, sabe que esto ya se experimentó y por este camino lleva a tal resultado y no es así. Entonces, eso también es conocimiento. ¿Para qué? Para que otros, el mismo equipo o incluso otros, no cometan el mismo error o no necesariamente un error, pero que en todo caso no sigan investigando en ese sentido porque se demostró que no es. Entonces, eso también es un conocimiento válido, un conocimiento valioso. Por lo tanto, en términos generales, las investigaciones siempre dan resultados valiosos, no siempre positivos, pero siempre valiosos, desde el punto de vista, por lo menos, del conocimiento. ¿Cómo pueden hacer un proyecto de investigación? A través de investigación previa de los temas. Entonces, dice acá, es evidente que cuanto mejor se conozca un tema, el proceso de afinar la idea será más eficiente y rápido. ¿Por qué? Porque ya el mismo equipo ya estuvo investigando o otras personas ya estuvieron investigando. Es un tema bastante trillado y por lo tanto hay conocimiento alrededor de eso. Entonces podríamos decir que, bueno, que se pueden investigar sobre temas ya investigados, pero menos estructurados y formalizados. O sea, ¿para qué seguimos investigando algo que ya está investigado? Simplemente para obtener mayor conocimiento, o sea, para profundizar el conocimiento. Después hay temas poco investigados y poco estructurados y otros temas no investigados. Actualmente podríamos decir que a esta altura del partido son ya mucho más los temas investigados o con cierto grado de avance que aquellos temas no investigados. Hay millones y millones de investigaciones de todo tipo en todo el mundo. ¿Cómo generar ideas de investigación? Las buenas ideas intrigan, alientan y excitan al investigador de manera personal. Puede ser al investigador que investiga o puede ser al equipo de investigación. En el caso del COVID no era tanto algo que alienta o que excita en el investigador, sino que era una necesidad urgente, pero era una cosa que había que resolver urgentemente, por lo tanto era un tema que por sí mismo se instaló como tema de investigación. Las buenas ideas de investigación no son necesariamente nuevas, pero sí novedosas, en el sentido de que pueden ser temas ya conocidos, pero con diferentes enfoques y con profundidades o vistos de otra manera, para encontrar nuevo conocimiento alrededor de ese fenómeno. Y las buenas ideas de investigación pueden servir para elaborar teorías y solución de problemas. Entonces, esa idea de investigación yo lo tengo que formular por lo menos una hipótesis. Y en muchos casos puedo elaborar una teoría hasta tanto se pueda comprobar de que metódicamente o siempre sistemáticamente siempre es así. Entonces acá tenemos algo así como la elaboración de un esquema de un proyecto de investigación. Cuando nosotros como investigadores en la universidad tenemos que presentar un proyecto de investigación, tenemos que utilizar esta estructura que ya está preestablecida, donde en el primer punto es la identificación del problema, que tiene que ver con estos subtítulos, que es el título descriptivo del proyecto, la formulación del problema. Tengo que poner taxativamente bien formulado cuál es el problema que quiero investigar, el objetivo de la investigación, o sea, para qué, el objetivo, la justificación, las razones y las limitaciones. Las limitaciones pueden ser de tiempo, espacio, de recursos. Cuando estamos hablando de recursos pueden ser económicos, económicos financieros, humanos, técnicos, tecnológicos. Entonces, en muchos casos nosotros tenemos que identificar esas limitaciones. En el caso nuestro de los proyectos de investigación que generamos en la universidad, esos proyectos generalmente ya están anticipadamente establecidos cuál va a ser el presupuesto. Entonces, para
se llama concurso para ponerle, qué sé yo, en la universidad 50 proyectos de investigación, donde cada proyecto de investigación va a tener un presupuesto de 100.000 pesos. Entonces, por empezar, eso ya es una limitación. O sea, esto significa que a menos que yo consiga otra fuente, desde la universidad solamente y con mucha suerte voy a conseguir ese dinero que está presupuestado y que no es un dinero que lo voy a conseguir en efectivo, sino que probablemente tenga que justificarlo muy bien y que se va a poder gastar a lo largo de la investigación. Entonces, estos son temas que hay que analizarlos muy bien y cuando uno elabora un proyecto de investigación hay que tenerlo en cuenta. Y justamente después es evaluado antes de acceder al proyecto. Hay un equipo de investigadores, en el caso de la Universidad Nacional de Misiones, el equipo de investigadores no es de la universidad, sino que es de otras universidades para que no haya subjetividades y haya realmente un análisis objetivo de ello. En el segundo capítulo del proyecto de investigación aparece el marco de referencia. Acá hay que hacer una descripción de los fundamentos o marco teórico. El marco teórico es todo aquello que ya se sabe desde el punto de vista teórico respecto del tema, con qué otras cosas que otros equipos ya lo estudiaron, que otras cosas ya se sabe del tema, y eso es todo lo que tiene que ver con el marco teórico, y eso aparece generalmente a través de una intensa búsqueda bibliográfica y de internet y todo respecto del tema que queremos investigar. Antecedentes del problema es profundizar la problemática que queremos analizar para conocerla más profundamente de qué se trata y los detalles del problema. La elaboración de la hipótesis, como dijimos antes, que es algo que el investigador imagina que va a ser como resultado, y la identificación de las variables, que tiene que ver con todas aquellas cosas que puedan incidir interna y externamente sobre la investigación. Entonces, por ejemplo, en nuestro proyecto de investigación, una variable no contemplada fue la aparición de la pandemia y en consecuencia el aislamiento obligatorio durante tanto tiempo en la Argentina, que evidentemente fue una variable que tiró por el suelo la mayoría de los proyectos de investigación, en el sentido de que no se pudieron ejecutar o no se pudieron llevar a cabo de la manera que estaban previstos. Entonces hubo que reprogramarlos. Entonces, pero más allá de las variables no manejables, hay un montón de otras variables que sí tienen que ver con cuestiones que influyen sobre el proyecto, como puede ser el tema del equipo investigador, de la disponibilidad de horarios y de equipos, de financiamiento, etcétera, etcétera. Tercero, tenemos que pasar a la descripción de la metodología, o sea, cómo lo vamos a hacer, cómo proponemos hacer el proyecto de investigación. Y ahí tenemos que hacer una descripción del diseño de las técnicas de recolección de información, o sea, cómo vamos a obtener la información en el proyecto a través de ensayos, a través de laboratorios, a través de recolección de datos en campo, de mediciones, etcétera, etcétera. Después tenemos que ir a la parte de estadística, que tiene que ver con la población y la muestra. No sé si ustedes vieron algo ya de estadística, donde en función de la población, o sea, de la cantidad de cosas que tenemos que analizar, tenemos que determinar la población y la muestra para el análisis, las técnicas de análisis que vamos a utilizar, el índice analítico tentativo del proyecto y la guía de trabajo de campo, o sea, cómo vamos a hacer esto, que sería prácticamente como un cronograma de trabajo que vamos proponiendo. Después aparecen las cuestiones administrativas, que tienen que ver ya más con el equipo técnico de investigadores. Entonces, ahí se hace una descripción de los recursos humanos, sus antecedentes, quiénes intervienen en el proyecto, con qué experiencia, con qué formación profesional, con qué antecedentes. El presupuesto, o sea, otra vez, qué dinero voy a necesitar, porque siempre es necesario dinero por ahí.
Y el cronograma es, por ejemplo, qué diferentes tareas voy a desarrollar. Entonces, por ejemplo, si un proyecto de investigación va a durar 2 años, ¿qué voy a hacer a través de, por ejemplo, un diagrama de Gantt o de diagrama de PERT o alguna otra herramienta de planificación de cómo voy a ejecutar en el tiempo esas tareas? Eso pasa a ser el cronograma, que da un panorama de las tareas que propongo hacer a lo largo de la vida del proyecto. Y finalmente, el respaldo de la bibliografía y los anexos, o sea, sobre qué bibliografía me estuve basando, y ahí va la lista de bibliografía, que obviamente no son páginas de internet, sino que son bibliografía científica que respaldan mi hipótesis y mi trabajo. Y en los anexos van, por ejemplo, tablas y alguna otra información que sirva de ilustración, que pueden ir también, por ejemplo, los currículum del recurso humano y un montón de otras cosas que por ahí puedan servir como información adicional. Y bueno, y todo ese paquete, todo ese proyecto de investigación, como decía hoy, en el caso de la Universidad Nacional de Misiones, se remite a la Secretaría de Ciencia y Tecnología, donde se somete a evaluación de evaluadores externos para que opinen sobre el proyecto y que sugieran modificaciones o adaptaciones, lo que esperen. En mi caso y también en muchos casos de mis otros colegas, también hemos sido convocados para ser también evaluadores de otras universidades. Esto es un favor que uno se hace recíprocamente, porque evidentemente si la universidad nuestra pide a otra universidad que ponga a disposición de evaluadores, también nos van a pedir a nosotros que hagamos lo mismo. En cuanto a la formulación del problema, que es un poquito complicado en el proyecto, el primer paso siempre que se desea realizar una investigación es la elección del tema, definiéndolo con claridad y precisión. O sea, tengo que definir muy claramente qué es lo que voy a investigar. Tiene que quedar muy, muy claro. La formulación del problema de investigación es la etapa donde se estructura formalmente la idea de investigación. Es el primer paso donde se define qué hacer. O sea, yo tengo que identificar claramente cuál es el problema que quiero estudiar o analizar. Y a veces el problema no es un problema en el sentido de que nosotros imaginamos un problema como algo problemático, algo que es urgente. En el caso del COVID era urgente, obviamente. En el caso de muchas otras investigaciones no es necesariamente un problema, sino un deseo, pero que uno problematiza porque quiere lograr investigar algo. Entonces, podemos decir que el problema yace en la discrepancia, o sea, en la diferencia existente entre un modelo ideal y un modelo real, una situación ideal y una situación real. Entonces, ese contraste que hay entre una situación real, que es la que estamos viviendo, y la situación ideal, que es la que quisiéramos lograr, esa brecha, esa diferencia, es justamente lo que nosotros podemos plantear como problema. De acá, volviendo a nuestro ejemplo conocido y en el estado actual en que estamos, podemos decir que la situación ideal, lo que quisiéramos, es que hubiera una vacuna contra el COVID-19 que sea efectiva a largo plazo y contra todas las variantes, ¿sí? Eso es lo que idealmente quisiéramos. ¿Cuál es la situación real? Las vacunas están ayudando, pero no hay certeza de cuánto tiempo dura su efecto y qué pasa ante la aparición de nuevas variantes. Entonces, fíjense que hay una brecha, hay una diferencia importante entre la situación real que hoy vivimos y la situación ideal, que es justamente tener ya una vacuna que todo el mundo se pueda aplicar y tener la plena seguridad de que no va a haber más problemas ni de acá ni a 2, 3 años, ni con otras variantes. Eso todavía no existe, por lo tanto es una situación ideal, y la diferencia que hay entre la situación real y la ideal, nosotros la podemos plantear como el problema de investigación. Esta situación, si vamos al año pasado,
pocos años antes de esta fecha, la situación ideal era tener una vacuna y la situación real era no había ninguna vacuna. ¿Sí? Entonces, fíjense que a nivel mundial hubo un avance y por lo tanto el problema cambió. Ya no es tan acuciante, no es tan urgente como el año pasado, pero sigue habiendo un problema alrededor del mismo tema. ¿Se entiende? Entonces, evidentemente, todos los trabajos de investigación y avance que se hicieron desde el inicio de la pandemia hasta el día de la fecha, generó como solución una serie de vacunas con mayor o menor grado de acierto, pero que evidentemente ayudaron. Pero todavía no estamos en la situación ideal. Entonces hoy tenemos una situación real mejor que la del año pasado, pero todavía no ideal. Entonces sigue siendo objeto de investigación el mismo tema. Pero básicamente sirva el ejemplo para poder ejemplificar de qué manera nosotros podemos identificar qué es un problema. Siempre la comparación entre una situación real y aquella que es ideal. Entonces, en cualquier cosa que ustedes puedan imaginar fuera de este tema, nosotros podríamos decir, bueno, podríamos problematizarlo y por lo tanto sería un objeto de investigación. Entonces, interrogantes que nos podemos hacer. O sea, esas también se llaman preguntas de investigación. ¿Cuál es la situación actual que se presenta como problemática? ¿Cuál sería la situación ideal? ¿Es este un problema realmente importante? ¿Supondrá esta investigación algo importante? Y acá muchas veces hay propuestas de investigación que realmente no tienen sentido. En algunos casos nosotros vimos en ejemplos en propuestas que hicieron alumnos en años anteriores, decían, por ejemplo, investigar por qué el acelo corta el agua en el barrio tanto, tal. Bueno, eso no es un objeto de investigación científica, eso simplemente hay que ir al acelo o hacer una observación y rápidamente va a hablar con el vecino y ya sabemos el resultado. Pero no tiene sentido armar todo un proyecto de investigación para saber por qué el acelo corta el agua en tal barrio. Entonces, evidentemente es un problema analizarlo, pero no es objeto de investigación. ¿Se entiende? Otra pregunta, ¿será interesante y tendrá alguna utilidad relativamente inmediata el resultado de la investigación? ¿Cuáles son los factores que inciden en el rendimiento de los estudiantes, como ejemplo, ¿sí? El segundo año de Ingeniería de la FIO, la UNAM? O sea, esto podríamos hacer, ¿sí? Solo que en este caso no origina respuestas tales como sí o no, está delimitado en cuanto a tiempo y espacio. Entonces, fíjense que esta pregunta, hacerla hace 2 años, donde no hubo pandemia, es distinto de ahora. Por lo tanto, está influenciado, es una variable externa, está influenciado en cuanto al tiempo, espacio y la población. O sea, no son las mismas personas, no es el mismo espacio y no es el mismo tiempo. Es el mismo tiempo en el sentido de que ustedes son estudiantes de segundo año, pero no es el mismo tiempo en cuanto a fecha. En cuanto al tema y al título, se parte del tema más general al más particular, o se vamos de mayor a menor. Cuando se tiene el tema más particular, se puede desarrollar un título que interprete el motivo de estudio. Entonces, acá podemos dar un ejemplo de un proyecto que yo había dirigido hace un par de años atrás. El área de conocimiento, o sea, lo más general es energía. Uno un poco menos general sería energías renovables, porque dentro de todos los tipos de energía que tenemos las renovables y las fósiles o no renovables. Un tema más particular es energía solar y el tema específico sería secaderos solares dentro de lo que sería energía solar. Y el título del proyecto era Desarrollo de secadero solar biomasa para hortalizas aromáticas y medicinales. Entonces, una vez que tengo el tema específico, puedo pensar en un título de lo que quiero investigar. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo responde ¿para qué?
o sea, ¿para qué se hace la investigación? ¿Por qué? ¿Para qué? Puede haber objetivos generales y objetivos particulares. Un objetivo siempre se enuncia con verbos, deben ser concretos, o sea, algo tangible, concreto, sin demasiadas descripciones, evaluables, o sea, tiene que ser medible, un objetivo siempre tiene que ser medible, tiene que ser viable en el sentido de que tiene que ser posible de ejecutarlo, posible de lograrlo, o sea, no tiene sentido que yo plantee, por ejemplo, un objetivo de lograr una sonda espacial aquí en Oberá que vaya, no sé, a la Luna, no sería viable, y relevante en el sentido de que tenga importancia. Entonces, relevante, por ejemplo, esto que decía hoy, o sea, no tiene sentido hacer un proyecto de investigación para saber por qué la CELO corta el agua en el barrio tal. O sea, tiene que ser relevante en el sentido de tener un grado de importancia que justifique la realización del proyecto. Como objetivo general podemos plantear un objetivo general como ejemplo, determinar los factores que más influyen en el rendimiento de los estudiantes de segundo año de ingeniería de la FIO en condiciones de pandemia. Fíjense que ya ajustamos la pregunta que era muy general antes a un determinado tiempo, o sea, lo pusimos en un marco de un contexto. Entonces, acá claramente queda definido que el objetivo es ver cuáles son los factores que influyen en el rendimiento de los estudiantes de segundo año de ingeniería de nuestra facultad en condiciones de pandemia, no antes ni después, ¿no? En este periodo. Entonces, esto podría ser un objetivo de investigación. Objetivos particulares son el desgranar los anteriores. El objetivo general lo subdividimos en objetivos particulares que nos facilitan después hacer un plan de acción. Determinar los factores internos a la universidad que más influyen en el rendimiento de los alumnos de segundo año. Determinar los factores personales que más influyen en el rendimiento. Determinar un orden de prioridad de los factores analizados, o sea, priorizar esos factores, etcétera, etcétera. O sea, acá podríamos poner un montón de otros objetivos que querramos averiguar. ¿Cómo justificamos? Se deben entregar razones de la utilidad del estudio. En otras palabras, se hace necesario argumentar a favor del estudio qué utilidad y conveniencia tiene su realización. O sea, para eso está la justificación. O sea, ojo, no es la justificación del objetivo que recién en términos generales. Es establecer las razones de utilidad, o sea, justifico por qué quiero hacer esa investigación. La justificación del ejemplo, de vuelta, el ejemplo de ustedes en pandemia, que propone investigar los factores que más afectan al rendimiento académico de los alumnos de segundo año de ingeniería en contexto de pandemia debido a la inexistencia de dicha información en la facultad y que resulta de vital importancia para comprender y analizar el problema. Entonces, no hay un estudio formal, ni en la facultad nuestra, ni en otra facultad, de cómo influenció sobre el rendimiento académico la pandemia en ustedes, y por lo tanto tampoco se puede tomar acciones porque se desconoce, o sea, no se pueden tomar acciones concretas porque se desconoce ese impacto. Pero justamente en ese sentido sería interesante saberlo para poder saber para comprender y analizar el problema y en consecuencia poder actuar. El marco teórico, habíamos dicho ya un poco general qué es, pero es la teoría que se dispone en relación al objeto de estudio. Del marco teórico va a surgir la hipótesis. En el marco teórico se definen las variables, o sea, qué cosas internas y externas influyen sobre el proyecto. Se establece lo que se ha investigado, lo que han investigado otros autores, y se incluyen citas de otros proyectos de investigación. O sea, acá traigo a colación de todo lo que otros autores, otros investigadores hicieron respecto de ese mismo tema y qué avances lograron, porque esto es como construir una escalera. O sea, yo en mi proyecto de investigación probablemente construya un peldaño de una escalera, un escalón de una escalera, que otros
construyeron escalones anteriores y que probablemente después de mi proyecto haya otros que sigan investigando el tema y sigan agregando escalones. Entonces, de eso se trata, o sea, de hacer como una escalera de conocimiento donde el equipo que interviene va a trabajar en la construcción de un escalón, probablemente el último de los escalones, pero lo más probable es que a futuro haya nuevos equipos, o el mismo equipo, o nuevos equipos que vayan a generar una investigación para crear más conocimiento sobre eso. Entonces, también en el marco teórico se genera una referencia general del tema a tratar en una descripción concisa que permita entenderlo más fácilmente, o sea, concretamente qué es lo que se está buscando. Ahí viene la hipótesis, que habíamos dicho que es una proposición aceptable que se formula a través de la recolección de información y datos, aunque no esté confirmada, sirve para responder de forma alternativa a un problema con base científica. Entonces, es justamente esa propuesta de una respuesta que formulo de antemano y después debo comprobar si es así o no. Un ejemplo de hipótesis: es posible determinar unos factores críticos que afectan, o sea, esto dice la hipótesis respecto del ejemplo que estuvimos viendo, y dice la hipótesis que sí es posible determinar los factores críticos que afectan el rendimiento de los estudiantes de segundo año de ingeniería y emplear dichos indicadores para generar propuestas que ayuden a mejorar el rendimiento. ¿Sí? Entonces, la hipótesis dice que si conocemos cuáles son esos factores críticos que influenciaron sobre el rendimiento, se pueden tomar acciones concretas para mejorar ese rendimiento que se vio afectado. Preguntas de investigación, acá podemos formular muchas preguntas de investigación también. Además de explicitar los objetivos concretos que se persiguen, se hace necesario plantear a través de preguntas el problema que se estudiará. Plantear el problema de esta forma es más útil y directo siempre y cuando las preguntas sean precisas, ¿no? O sea, lo que se busca es obtener preguntas que ayuden al desarrollo de la investigación. Entonces, algunas preguntas: ¿existen factores críticos que influyen en el rendimiento académico? ¿Podría existir más de un factor que podría influir en el rendimiento? ¿Se podrían generar propuestas para mejorar el rendimiento académico teniendo en cuenta estos factores? ¿De qué manera el cursado no presencial afectó el rendimiento académico? ¿Cuáles fueron las principales diferencias entre un cursado virtual y otro presencial que hayan incidido en el rendimiento? O sea, estoy formulando un montón de preguntas que me van a ayudar a ir contestando y en ese sentido desarrollando mi investigación. Y bueno, y acá esto no tiene nada que ver sobre esto que estoy proponiendo, simplemente es algo que por ahí ilustra. Acá ya son resultados de la investigación y podríamos decir, bueno, podríamos armar un diagrama de tortas donde, por ejemplo, podríamos decir que el factor tal tiene tal importancia, que otro factor tal tiene tal importancia que estos factores, y bueno, de alguna manera de un diagrama de torta podemos obtener, por ejemplo, qué porcentaje de problemas son los mayores, y entonces sería probablemente el primer punto a atacar, pero básicamente sería el resultado de la investigación y que nos permitiría tomar acción. Evidentemente, en el caso del ejemplo, debería tomar acciones sobre este que es el 44% y no sobre este que es el 4%. O sea, no tiene sentido meter igual cantidad de esfuerzo en resolver este problema, que solamente es el 4%, que poner esfuerzo en este 44%. Evidentemente, estos resultados me permitirían priorizar priorizar las acciones que debería tomar para poder minimizar el impacto. Bueno, y hasta aquí justamente lo que vamos a ver hoy. Simplemente lo que buscamos entonces a través de una investigación, esto es demasiado sencillo, lo que está propuesto como resultado, pero por lo menos da una idea
porque justamente esos resultados con un respaldo científico, o sea, a través de una metodología científica, a mí me dan tranquilidad de que esos resultados son reales y puedo trabajar sobre esas y evidentemente avanzar con eso. Bueno, y aquí con este tema, que no es de todo sencillo, pero por lo menos para que ustedes tengan una idea de qué se trata cuando estamos hablando de investigación, y más probable es que en segundo año todavía no hayan tenido contacto con este tema en la facultad, pero a partir del año que viene y mayor razón cuando haya presencialidad de vuelta, seguramente ya van a estar posibilitados a participar en proyectos y más adelante incluso poder ver alguna convocatoria y tratar de participar activamente en un proyecto. Participar de un proyecto de investigación tiene ventajas para ustedes en el sentido de que por un lado les genera antecedentes, segundo les ayuda a meterse en el tema y poder adquirir experiencia también, y bueno, y participar de un equipo y ver cómo ocurre en la práctica. Así que bueno, hasta aquí el tema. Estoy abierto a preguntas. Si alguien por ahí quiere preguntar o comentar algo. Bueno, parecería que no. Entonces, ¿vos tenés una devolución, Néstor, de...? Hola, buenas tardes. Ante todo, que por ahí hoy estuvimos dada la cantidad de prácticos que estuvimos viendo justamente con Leandro, vamos a tomarnos un tiempito más hasta el otro miércoles. Incluiremos también la evolución de Rodolfo. Así que bueno, dan un poco de paciencia. Se nos extenuó bastante la tarea justamente con la cantidad. Por lo pronto, estaríamos para el práctico ahora. Bueno. Sí, buenas tardes a todos. No sé si yo no te escuché casi, Néstor, pero bueno, nosotros la devolución del trabajo anterior, como cerró este lunes, no nos alcanzó el tiempo como para hacer las revisiones. Entonces le vamos a dar la semana que viene la devolución. Hoy hay un trabajo que es un poquito para, digamos, que ustedes puedan, por lo menos les obligue a leer un poquito el tema y recordar un poquito qué es lo que vimos en clase. No es difícil, ¿sí? Con el material que hay en la página del aula virtual lo van a poder hacer. Como siempre, entréguenlo de manera individual, ¿sí? Y bueno, yo me quedo un rato todavía por si hay alguna consulta. Néstor, se te escucha bastante mal el micrófono. Y mirá, la verdad, usted exactamente en las mismas condiciones que la clase pasada. Especificando que se baja con el Windows. Capaz que sea la señal, entonces. Ahí lo volví a levantar, pero él baja otra vez. Ahí incorpora ruido. Sí, inclusive, no sé si es por la plataforma, porque nos pasó el otro día que uno quería hablar también en otra sesión, digamos, y como es, nos bajaba el micrófono. No sé el motivo en realidad, pero si es por saturar el sistema o qué, pero... Y ahí va, bueno, fíjate que correo institucional no está funcionando. No sé si a todos, pero yo envié unas cuantas notas y eso y nadie recibe, te devuelven. Me dijo Cristina que hay falla, no sé, vos que estás ahí más cercano a la gente, a ver si...
Hay problemas hace rato ya, tanto con el virtual como con el correo. Y aparentemente son los servidores en Posadas. Sí, pero vos sabés que yo envié notas para pedirle, viste, las mesas adicionales y eso, y después de un tiempo me envían el mensaje, bueno, no se pudo enviar, y así que no están andando. Digo por las dudas, si envían algo que tengan en cuenta eso. Y por eso, por ahí mejor usar el correo alternativo. Sí, es que me parece que ya tendría que cambiarse nomás eso. Sí, eso. Sí, esos servidores necesitan mucho. El examen parcial, ¿qué fecha es? Pregunta Emanuel. A ver, Dentro de 2 semanas, creo que es el día 6, si no me equivoco. creo que habíamos quedado el 6. A ver, voy a mirar un poquito por las dudas. Sí, creo que es el día 6. Sí, el 6 es el parcial. Así que ténganlo en cuenta, por ¿Es favor. la semana de mesa? ¿Cómo? Sí, esa no es la semana de mesa de exámenes. O sea, no sé. A ver, voy a mirar. Pero Si bueno, fuera, si esa creo si fuera así, corremos una semana. A ver, ya miro y lo resolvemos. Y ahí dice del 4 al 7 hay mesas. Si en ese caso Sí. no, en ese caso no, entonces estaríamos pateando una semana. Y damos clase esa semana.